Oye, Luis Ernesto, que Carlos Velasco te propone para que te vas... Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la saques de la crisis financiera, académica, y etcétera, etcétera. En 3 años que termina mi periodo, con todo gusto le entramos, mi querido. Perfecto, mi querido. Estamos hablados, Luis Así es, ya quedamos, Carlos, ya quedamos. Perfecto. Oigan, pero déjenme decirles una cosa que es importante. ¿No les parece a ustedes que el énfasis nacional hoy debería estar en todo aquello que nos une y no en aquello que nos divide? Sin duda. Sí. No, yo creo que hoy no, desde hace ya va más de un año. No, pero mira, yo creo que aquí tenemos una situación muy clara y ustedes han estado hablando de esto, pero básicamente el presidente de la República, López Obrador, no puede dar un pronunciamiento como el que dijo de la posibilidad de un golpe de Estado sin entender que acaba de ofender a las Fuerzas Armadas mexicanas, que son sin duda la estructura institucional más seria, más respetuosa de la constitucionalidad del país, de proteger al presidente de la República. Para mí esto ha sido terrible en ese contexto. No sé cuál haya sido la intención del presidente, pero al haber hecho este comentario, al haber dado esa idea de que por un mensaje del general Gaitán se podría pensar que las Fuerzas Armadas están pensando en golpe de Estado, se equivocó por golpe doble. Primero, por pegarle a la institución que lo ha respaldado, que lo ha apoyado, que ha aceptado cualquier cosa para dejar en claro que le tiene lealtad al general en jefe de las Fuerzas Armadas por encima de cualquier otra cosa. Y segundo, porque está incrementando la polarización en una nación como la nuestra, que ya está de por sí crispada, y que no es bueno que él haya creado otra vez una condición de o estás conmigo o estás contra mí. Creo que esto es lo que estamos viendo. No sé qué les parezca a ustedes. Que yo sí siento de que después de lo de Gaitán, también los medios y muchos colegas recogieron el tema como, cuidado que el ejército, a ver si no se le presta al ejército, a ver si el ejército, o sea, tú lo sabes y yo lo sé y creo que muchos, no siempre los generales han estado de acuerdo con el presidente en turno, pero obedecen y acatan, con lo cual es su obligación. O sea, yo creo que eso es correcto, ¿no? Yo creo que yo sí ¿no? creo que los medios hubo una reacción exagerada ante este asunto y lo vimos también en la mañanera. Algunos colegas y otros que no son muy colegas, dándole una importancia desmedida al asunto. Ahí está el problema, Luis Ernesto. No, yo lo creo contigo, Eduardo, pero el problema de esto es que lo que ha creado esta imagen es un concepto de polarización. Por eso empecé diciendo, es más importante lo que nos une que lo que nos divide. Y debemos trabajar en lo que nos une. El presidente está confundiendo hoy el concepto de una crítica a su programa de seguridad, que ciertamente merece esa crítica después de Culiacán, y el presidente está cometiendo un error ante la crítica de una economía que no crece, una economía que se mantiene en una tasa de crecimiento del 0 o incluso potencialmente negativo, que no crea las condiciones necesarias para que haya la generación de empleo que se requiere, la generación de riqueza para poder distribuirla mejor. Y mira, tampoco ayuda, hoy leí un artículo del senador Martí Batres en el periódico El Financiero, en la cual él habla de cómo la cuarta transformación ha estado dando resultados y cómo los neoliberales se equivocaron. Eso también sigue polarizando. Todo lo que están haciendo es polarizar para crear una división entre los mexicanos. Debemos trabajar todos juntos para que haya unión entre los mexicanos y no división entre los mexicanos. Mi querido Luis Ernesto, el problema es que tenemos un presidente populista y los populistas de todo el mundo, sea el populista de Estados Unidos, el populista del Reino Unido, el populista que está llegando a Argentina, el que ya está en Brasil, los que están en Ecuador, los que están en Bolivia, los que están en España y los que están en Italia, y los de Hungría y los de Polonia, y se me olvidó el de Filipinas. Y el de Estados Unidos. Ya lo mencioné. Parte de su forma de gobernar es polarizando. Si no tienen enemigos de verdad, los inventan. Claro. Pero también tenemos que entender, Eduardo, que no solamente polariza el presidente, polarizamos también todos aquellos que agarramos el mensaje de Gaitán y decimos cosas como las que tú mencionaste, las sobredimensionamos, damos el mensaje de que en efecto las Fuerzas Armadas están hartas y listas para dar un golpe de Estado, lo cual es un absoluto equívoco, una ridiculez, porque yo conozco a los miembros de las Fuerzas Armadas, yo trabajé con ellos más de 6 años, casi 10, porque después tuve oportunidad de trabajar con otros
generales. Y te digo, son la gente, pueden tener su opinión, pero son la gente que más va a respaldar la institucionalidad y la democracia en México. Aquí fue porque se rompió una regla que un general lo dijo en un evento público que nada garantizaba que no se fuera a filtrar, y se rompió un tabú. Realmente México es un país que tú sabes, ha ido generando tabús y se van rompiendo, como todos los tabús se tienen que romper. Aquí se rompió el tabú de un general que criticó al presidente en público y no en privado, como siempre lo han hecho muchos. De acuerdo, pero básicamente también, como tú lo mencionaste, prensa escandalosa, una gran cantidad de gente tratando de usar eso para debilitar la institucionalidad de la presidencia de la República. Sí. Ahora bien, acaban de salir, precisamente en el periódico El Economista, acaba de salir una encuesta, y algo muy interesante para mí es las universidades número 1 de instituciones más aceptadas, el ejército número 2 y la presidencia de la República número 3. El mensaje de la población de México es, estas son las 3 instituciones en que más confiamos. El presidente de la República ha logrado levantar el prestigio de la presidencia de un nivel prácticamente de los menos confiables a uno de los más confiables, pero con acciones como esta que toma el presidente, con esta reacción a una crítica que es correcta, la crítica de lo mal que ha manejado el gobierno, la inseguridad, lo mal que ha manejado la parte económica en sus conceptos de crecimiento, creo que ahí el presidente comete un error, y el error es sobredimensionar también lo que fue dicho, lo que se presenta y la manera como lo plantea. Y después, en una mañanera, decir el mensaje del general Gaitán, ¿para qué lo menciona? De nuevo vuelve a crear condiciones de discordia, de rompimiento, de polarización. Hay que tratar de trabajar como mexicanos en que busquemos qué es lo que nos une, Eduardo, amigos, y no qué es lo que nos separa. Mira, mi columna hoy en El Economista se titula "No es momento de hablar de golpes de Estado, señor presidente". Y la concluyo diciendo, bastantes problemas se enfrenta el país para que lo agraven algunos hablando de golpes de Estado. Quienes tal vez quisieran ver consumado uno contra el gobierno, sin tomar en cuenta sus catastróficas consecuencias. No hay golpe de Estado que no afecte terriblemente a un país. Y digo, AMLO debe ser el primero en evitar entrar en la discusión sobre dicho asunto. Punto. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y mira, a mí me tocó trabajar cuando estuve en el Banco Mundial en Chile en la época de Pinochet. Hombre. No entienden los mexicanos lo que es una dictadura militar. No lo entienden. Y todo aquel que tenga en su corazón deseo de que ocurra algo similar, no tiene idea de lo que va a enfrentar. El presidente López Obrador por lo menos está permitiendo con un concepto de autoritarismo el que tú puedas tener expresiones y participación. Sí. En una dictadura militar todo eso desaparece, Eduardo, y el gran riesgo es que sigamos empujando el concepto a lo tonto, todos aquellos que piensan que el país puede estar mejor bajo un militar que bajo un régimen civil. Qué bueno que dice esto, qué bueno que lo dices, porque hay estudios que se han realizado en todos los países donde ha llegado un régimen militar. En la gran mayoría de ellos, porque como siempre hay excepciones, Luis Ernesto, los militares resultan ser, además de represores y sanguinarios, pésimos administradores, porque ellos empiezan a comprar armamento, ellos están en lo suyo. No hay país, digo, tal vez Singapur en alguna época, o tal vez China en alguna época que tuvo sus generalotes, pero la verdad es que la mayoría de los países con un régimen militar se van al pozo. Así es, incluso China, como lo mencionas, cuando estuvo a cargo Mao Zedong, que era realmente un militar, fue la peor época de la historia de ese país. Aunque haya gente tales como Martí Batres que lo admiren. No, bueno. Y mira, el artículo de Martí Batres es un artículo que también trata de provocar división, trata de provocar esta polarización, en lugar de que como senador de la República entendiera su papel, y su papel debe ser cómo hago propuestas positivas que unan a México y no que dividan a México. Pero es Martí Batres, él toda su formación es una formación de ese tipo, no se puede pedir que cambie. No, de acuerdo, pero los demás no debemos caer en esa trampa, Eduardo, amigos, en verdad. De veras, Carlos, sí te acepto la propuesta de irme a la Universidad de Oaxaca, si tú me la puedes conseguir. No, pero muy bien, ya está tomada.
y te estaremos hablando desde Oaxaca. Sí, porque a los maestros hasta apodos le ponen allá en la Universidad de Oaxaca. Hombre. Ay, siempre le hemos puesto apodos a No, los no, maestros. pero... no, si tú fueras mi perdón, maestro, yo ya hombre, tengo el apodo que te pondría. Ya, mi querido Luis Arresto, abrazos, nos vemos la semana que entra. Ay, ¿con quién Dios tienes mediante. medicina? ¿Con quién tienes esta clase? Luis Con el Ernesto charro. Derbez. Con-